Muy buenas tardes para quienes nos acompañan hoy, hombres y mujeres de este webinar. La Central Unitaria de Trabajadores Públicos y su Departamento Jurídico quiere hoy presentar un webinar de lujo, un webinar que nos va a dar unas buenas reflexiones, ideas y mucho conocimiento para que continuemos trabajando el tema de la agenda y también la reforma laboral. Bienvenidas las abogadas de mi equipo, Stephanie Barreto, Miriam Nieto y Alice, y todos y todas quienes nos acompañan, y un saludo muy especial a la doctora Karena Caselles, magistrada. Hoy está con nosotros. Hoy vamos a mirar el trabajo de una excelente magistrada y muy profesional que ilustra e ilumina el mundo sindical. Cada año se pretende en la Central Unitaria de Trabajadores llegar a un consenso entre los gremios y llegar a un acuerdo que defina el salario mínimo legal vigente. Es una mesa tripartita entre el gobierno, representantes de las centrales obreras y de los empresarios, y de ahí, de esa mesa, que se llama la Mesa de Concertación Laboral, saldrá el monto a subir el pago mínimo mensual para los empleados del país. La Ley 278 de 1976 creó la Secretaría Técnica Nacional y los departamentos y departamentales. Lo cual en el caso del orden nacional inicia su funcionamiento a partir del 3 de octubre de 2012. La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales es el principal escenario para fomentar el diálogo social en materia laboral. Y es, es también un escenario, una herramienta creada mediante el artículo 56 de la Constitución Política de Colombia, la cual se denomina Comisión Permanente de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, adscrita al Ministerio del Trabajo y Salud y Seguridad Social. Cuenta con una sede principal en la capital de la República, unas subcomisiones departamentales. El objetivo entonces de esta comisión es fomentar las buenas relaciones laborales, contribuir a la solución de los conflictos colectivos de trabajo y concertar las políticas salariales cada año y también laborales. Por eso siempre exigíamos que iniciaran desde el principio del año con esta mesa, que funcionara todo el año, porque no estaba solamente creada para el salario mínimo, sino también para concertar políticas laborales en este país. El decreto sobre el salario mínimo tiene tres datos: salario mínimo, salario real, y el salario real es una forma de calcular el salario descontando la inflación para reflejar su verdadero poder adquisitivo. El cálculo del salario real permite conocer mejor el nivel en que se encuentran los salarios nominales, y el salario relativo, en términos de consciente o razón, indica el número de veces que es mayor el sueldo por el empleado con respecto a la percepción salarial del obrero. Este salario relativo es el más importante, porque el porcentaje que los asalariados ganan, incluido pues los ingresos por debajo del salario mínimo y de los ingresos nacionales, si ese porcentaje disminuye, como viene sucediendo en los últimos años, las y los trabajadores de Colombia cada vez ganan menos de la riqueza nacional, y ese se concentra pues en una minoría, y estas son pues las personas que están abajo, y que hoy las cifras del 18 o del 20% no funcionan, y puede ser pues antes perjudicarlos y perjudicarlas. Todavía no se ha hablado de esta cifra, todavía no está definida, pero es un ejemplo pues para que miremos cómo
esta depreciación del salario mínimo ha sido una tarea de modelo neoliberal durante todos estos años, de crecerlo, no tener capacidad adquisitiva, en fin, todo lo que hoy rodea el contexto del salario mínimo. La realidad es que los aumentos terminan ayudando más a las personas que ganan más dinero en el país, como los congresistas, los contratistas del Estado, las personas que están arriba. Un 40% funciona prácticamente con lo del salario mínimo. Y en ese sentido también es muy importante decirles que este año empezamos esta discusión y prácticamente hasta el día de ayer logramos que se entregaran, perdón, hasta el día de ayer se entregaron datos del DANE, datos del Banco de la República que nos van a permitir concentrar más este proceso y llevar a buen término un proceso que con el tiempo nos permita tener un salario mínimo pues con dignidad. Y esta discusión del salario mínimo que se mueve en Colombia acorde a la inflación causada, a la canasta familiar, a la salud y la seguridad social, y nos enseña pues que la flexibilidad o rigidez de los salarios reales a lo largo del ciclo económico en Colombia, cada año al contrario, en vez de darle dignidad a las y los trabajadores de este país, los ha depreciado en todo su nivel de vida incluso. Y también nos parece oportuna la propuesta del presidente Gustavo Petro, que es desindexar de tal manera a que el salario mínimo beneficia a los trabajadores del común y no a los grandes asalariados del país. Por último, entonces, bienvenido este tema de los exhortos. Hoy las y los convocamos a un maravilloso tema que realmente la Corte Constitucional da un aporte grandísimo. Hoy tenemos a la magistrada que concibió estos aportes y prácticamente van a ser para una adecuada reforma laboral. Bienvenida entonces la doctora Carena Caselles Hernández. Y hoy presentamos estos exhortos para que ustedes tengan en cuenta que esta herramienta o este escenario donde se le solicita a un juez, un juez le puede solicitar a otro juez o a un tribunal judicial para que ejecute un acto que se necesita para el litigio. En este caso, pues son los exhortos que hemos solicitado y que la Corte solicitó y que no lo entregaron. Mejor el 8 de septiembre cuando presentamos la agenda laboral y que sea para mucho beneficio hoy del mundo sindical. Entonces, doctora Stephanie, presente nuestra magistrada y bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Muchas gracias, Ligia. Muy buenas tardes para todos y todas, no solamente quienes están conectados, sino también quienes nos escuchan a través de la transmisión en vivo que hace nuestra Central Unitaria de Trabajadores en todas sus redes sociales el día de hoy. Bueno, sin más preámbulo, porque realmente el tiempo es para nuestra invitada. Hoy tenemos una invitada de lujo, que es la doctora Carena Caselles Hernández, doctora en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, magíster en Derecho de la Universidad Externado de Colombia, y quiero decir que otros varios estudios que solo me voy a comer, doctora, para que pueda usted tener tiempo, pero es increíble los grandes estudios que tiene en materia laboral, administrativa y demás, además de que ha sido usted magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, también magistrada encargada de esta misma corporación en alguna oportunidad, ha trabajado magistrado auxiliar de la sala laboral, de la sala de casación laboral, y además en la parte académica, miembro del comité de redacción de la revista de Derecho Social latinoamericano.
Sin más preámbulo, pues hoy nos asiste una discusión muy importante en el país, como es la reforma laboral que se está llevando a cabo. Se está discutiendo en la subcomisión de reforma laboral y estatuto del trabajo de manera tripartita, gobierno, empleadores y centrales sindicales. Esto también parte de una serie de propuestas que el movimiento sindical ha hecho, pero un poco también la pregunta en todo ello ha sido ¿en qué nos basamos? ¿Sí? ¿Son solamente ideas del movimiento sindical? ¿Son solamente ideas de los trabajadores? ¿O hay a partir de esto recomendaciones tanto a nivel internacional como recomendaciones de nuestras altas cortes que podamos tenerlas presentes para esta discusión? Y en eso digamos que los trabajadores también, incluso cuando publicamos la imagen, algunos me preguntaban y me decían, pero ¿qué es un exhorto? Partamos por allí para que los trabajadores, ¿cierto?, podamos entender qué es, en qué consiste y por qué es tan importante para esta discusión. Entonces, sin más preámbulo, doctora Karina, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y es para mí un honor, pues, que usted nos acompañe el día de hoy. Muchas gracias. Adelante. Hola, buenas tardes a todos y a todas. El honor, como siempre, es mío de participar en todos los eventos de la Central Unitaria de Trabajadores. Yo siempre me he considerado, aunque mi actividad sea la actividad judicial, siempre me he considerado, como dicen, una proletaria intelectual, porque pues a eso entregamos nosotros todo nuestro conocimiento y es en procura de tener una mejor condición de vida para las y los trabajadores. Y esa ha sido una convicción que he tenido desde siempre y por eso a mí siempre me alegra estar en los espacios en los que convergen las y los trabajadores y pues más en esta oportunidad con Ligia, quien me invita de una manera tan cordial a ser parte de su webinar. A ella también le tengo gran respeto y admiración por su liderazgo en materia sindical. Creo que necesitamos muchas mujeres como ella en los entornos del sindicalismo, menos hombres arriba y muchas más mujeres en el liderazgo del sindicalismo, porque creo que esa es una apuesta necesaria en este momento del país, en el que las mujeres y todas toda la gran cantidad de personas que trabajan y que se encuentran en otros escenarios distintos a los que han estado históricamente en el sindicalismo requieren tener un espacio ahí y bueno, por eso me siento orgullosa de que fuese Ligia quien me invitara a este escenario y por eso no lo pensé dos veces. Y bueno, sé que a veces nosotros los abogados hablamos muy raro, pero pues finalmente un exhorto es un llamado de atención a los poderes públicos, ¿no? Y los jueces y sobre todo la Corte Constitucional es como la cabeza y la garante de que se cumpla la Constitución política. Entonces nosotros creemos que la Constitución es nada, pero la Corte Constitucional es la que garantiza que efectivamente esa Constitución se cumpla y se cumpla con unos elementos básicos necesarios, que respete unos principios que se encuentran ahí previstos y que se realice algo que se llama el Estado social. Entonces nosotros a veces pensamos que ese discurso que está muy arriba pues no tiene concreción y resulta que sí la tiene porque el Estado social es eso. Y el trabajo en el Estado social es importante y yo siempre lo digo en todos los escenarios. El trabajo es el elemento esencial por el cual se redistribuye la riqueza en todas las sociedades. El trabajo permite redistribuir riqueza y entonces como eso es lo que permite el trabajo, las reglas del trabajo son determinantes. Si yo puedo saber cómo son las reglas en las que se redistribuye y si las reglas son correctas, el dinero va a ir a las manos correctas y va a estar en las manos correctas. Pero no solo es un vehículo de redistribución de la riqueza, sino también es el que nos genera dignidad, ¿sí? Las personas nos realizamos en el trabajo, además de tener recursos para poder vivir y acceder a otros derechos, pues el trabajo nos permite otras cosas como generar relaciones sociales, tener una idea sobre cómo debe ser el sitio de trabajo, pero además cómo debe ser la sociedad. Y digamos que cuando hablamos de trabajo, siempre vamos a hablar de democracia, porque trabajo y democracia van de la mano. Y en mis clases yo siempre digo lo mismo, el nivel de democracia de una sociedad la por las reglas del trabajo. Si usted tiene reglas del trabajo autoritarias, pues va a tener una
autoritaria. Si usted tiene reglas del trabajo en los que las personas no se pueden expresar, donde las personas tienen miedo a perder el trabajo, donde no existe estabilidad, pues usted va a tener un tipo de sociedad en los que la precariedad va a tener como un espacio muy grande y ese, digamos, es un espacio que que las organizaciones sindicales intentan hacer un poco más flexible. Obviamente, el lugar de trabajo tiene como una doble connotación, ¿no? Y es que es un lugar de opresión, ¿sí? Porque usted tiene limitadas sus derechos, pero ahí es donde también emergen luchas o reivindicaciones que los propias trabajadoras y trabajadores generan, pues, para poder tener una mejor condición de vida. Digamos que este es un poco como la introducción, porque yo siempre que hablo sobre derechos del trabajo, la gente dice como, no, esa vaina es muy aburrida, eso no le importa a nadie, ¿por qué va a ser tan importante que se regulen los derechos de las y los trabajadores? Pero si uno se pone a pensar, pues finalmente el trabajo es muy importante en la sociedad, es como lo acabo de decir, un vehículo para el reparto de la riqueza, y entonces es el eje central, no solo de nuestro país, sino del mundo en general. Y por eso cuando hacemos debates sobre el trabajo, en realidad estamos haciendo debates profundos sobre la forma de repartir el poder y sobre la manera en la cual se debe gestionar la riqueza. Y digamos que nosotros hemos tenido desde siempre una especie de relaciones laborales ultraautoritarias generadas además por nuestras propias reglas del trabajo. El Código Sustantivo del Trabajo que nos regula a todos, incluso todavía existen las reglas de la Ley Sexta de 1945, pues son reglas hechas sin la participación de las y los trabajadores. En ese momento fue el presidente de la República con una serie de abogados, sacaron ellos mismos un código, un decreto que se llamaba así, decreto en estado de excepción, porque en ese momento estábamos en la excepcionalidad y sacaron ese código y ese código lleva más de 50 años. Y ese es el código que regula nuestras relaciones laborales. Cuando todos sabemos que la mayoría de los códigos en el mundo son concertados, es decir, deben ser creados de forma tripartita, con participación de los trabajadores, con participación del gobierno y con participación de las empresas. Es decir, los tres deben ahí converger. Y tal vez este escenario que se presenta ahora es justamente como un escenario de arreglar la tarea, ¿no? De que efectivamente durante 50 años hemos tenido una serie de relaciones que hemos interiorizado, que esas normas son las normas correctas, que esa era la forma en la cual debía resolverse las discusiones en el trabajo, pero pues resulta que eso no es así. Pero además de eso, digamos, no solo durante todo ese tiempo ese código estuvo vigente, sino que además de eso la Corte Constitucional durante todos estos años, desde que empezó a tener vigencia desde que empezó a trabajar en el 92 hasta ahora en el 2022, durante 30 años la Corte Constitucional también se ha pensado las reglas del trabajo y ha emitido una cantidad de exhortos en múltiples materias. Son más de 500 veces en la que la Corte ha llamado a cumplir a otras autoridades su mandato. Pero específicamente en materia del trabajo, y digamos que puede ser que nos equivoquemos en algunos números, porque lo que se hizo aquí fue un trabajo manual de analizar todas las decisiones y mirar en cuáles habían exhortos. Desde el año 92 hasta el año 2022, hasta el año 2021, que es el último análisis que nosotros hicimos, fueron 57 exhortos de la Corte Constitucional, o sea, 52 llamados a autoridades a cumplir sobre determinadas tareas. Unas fueron enviados al Congreso de la República para que legislara, ya les voy a explicar cuáles puntos, y otras fueron llamados al Ministerio del Trabajo para que cumpliera su labor de inspección judicial. Esos, digamos, fueron la mayoría. La mayoría están en esos dos escenarios. Y digamos que esto es muy importante porque estos exhortos vienen por dos vías. Una por la vía de la constitucionalidad. Recuerden que todas las personas, todos nosotros podemos demandar una ley ante la Corte Constitucional porque existe una acción que se llama la acción pública de inconstitucionalidad.
y otras han llegado por vía de tutela, y esa, digamos, es un poco más conocida. Todos nosotros sabemos que cuando se presentan vulneraciones evidentes de derechos fundamentales, dentro de los cuales está el trabajo y la seguridad social, pues podemos acudir a la Corte Constitucional para que la Corte Constitucional resuelva esas controversias en sede de revisión, si así considera que el caso debe ser revisado. Y también por esa vía de la acción de tutela la Corte se ha pronunciado. Digamos que es muy importante porque desde que inicia la Corte Constitucional hasta la época se han presentado más de 15.000 demandas de constitucionalidad. Y desde que inició la Corte Constitucional hasta la época, la Corte ha tramitado más de 9 millones de acciones de tutela. Eso de forma general. Hoy vamos en 9.125.000 tutelas radicadas ante la Corte Constitucional. Si nosotros pensamos que el tercer derecho, dentro de los nosotros estamos en el derecho del trabajo y de la seguridad social, dentro del top 5 de los derechos fundamentales más reclamados, que son el derecho al trabajo, sobre todo en la vertiente de respeto al debido proceso, estabilidad laboral reforzada, particularmente de los trabajadores que tienen capacidades diversas o a los cuales la norma llama como con discapacidad, y lo otro a las mujeres gestantes que digamos que se ven afectadas. En una menor proporción, esa estabilidad laboral también hace un análisis sobre los aforados sindicales. Entonces nosotros dentro de toda esa cantidad de tutelas estamos dentro de esos 5 temas que son los temas que la Corte de forma más recurrente conoce. Y eso nos tiene que decir algo, ¿no? Y es que si el trabajo y la seguridad social están ubicados dentro de los 3 primeros derechos más reclamados pues en el país, pues uno debería decir que hay algo que está mal y que hay algo ahí que no concuerda, ¿sí? Esos datos nos hablan de algo. Y si uno hace el análisis de los 57 exhortos, finalmente encuentra que los 57 exhortos se condensan en 10 temas en específico, que digamos que yo intenté ponerlo así para que sea mucho más fácil y no hacer como una explicación uno a uno de los exhortos. En un primer segmento de exhortos, es decir, que son llamados al Congreso a que regule, están los relacionados con las huelgas. Específicamente lo que la Corte Constitucional ha identificado es que tanto en huelga en servicios públicos como en determinar cuáles son los servicios públicos no esenciales, como la huelga en el sector petrolero, es necesario regularla, ¿sí? Es necesario decir cómo debe realizarse y cuál es la manera más idónea para llevar a cabo esas huelgas. Fíjense ustedes que la Corte Suprema de Justicia hace unos análisis o unas analogías en relación con las huelgas, por ejemplo, diciendo que a la huelga reivindicativa se aplican como las mismas previsiones que la huelga por incumplimiento del empleador. Entonces, hay como 2 lecturas encontradas entre la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia en relación con la huelga. Nosotros, digamos, se ha desarrollado más por vía de doctrina y de jurisprudencia cuál es el alcance de los servicios públicos, cuáles se consideran servicios públicos no esenciales, y la jurisprudencia ha sido un poco errática, ¿no? Sobre todo ustedes ven en la Corte Suprema de Justicia, que es la que le da el alcance, la que determina si hay ilegalidad en los ceses. En algunas oportunidades, por ejemplo, ha dicho que hacer de actividades en educación es ilegal. Y en otras oportunidades ha dicho que no, que es legal y que es posible hacer huelga en educación, aunque se entiende que es un servicio público esencial. En temas de transporte también ha sucedido lo mismo, ¿no? En algunos casos, la Corte Suprema de Justicia ha considerado que el transporte, por ejemplo, que el transporte terrestre no es un servicio público esencial, y en otros casos ha considerado que es un servicio público esencial. Es decir, que sí existe un vacío, y ese vacío, digamos, un poco va al vaivén de lo que definan los jueces. Y es además, y la Corte Constitucional en su momento lo señala, que en esa huelga en los servicios públicos, pues es necesario seguir un poco como las previsiones que la Organización Internacional del Trabajo ha señalado sobre cómo debemos entender la huelga y por qué no debemos limitarla o hacer una interpretación extensiva a la limitación de la huelga. Entonces, digamos que ese es el primer escenario, que es el escenario
de la huelga, en la que la Corte desde el 94, con una sentencia de Alejandro Martínez Caballero hasta la época, ha señalado insistentemente la necesidad de regular el tema de la huelga. El segundo compendio, digamos, de exhortos o de llamados al Congreso de la República y también a la Procuraduría General de la Nación ha tenido que ver con los procedimientos del trabajo. En un lado, la Corte Constitucional ha señalado que pues primero tiene que haber una especialidad laboral y eso es muy importante. Creo que hay una gran dificultad de cuando jueces que no tienen la especialidad laboral asumen el conocimiento de asuntos para los cuales no están preparados, porque aun cuando ustedes no lo puedan creer, los abogados laboralistas tienen una manera de comprender la norma que no la tienen otros abogados que tienen una perspectiva civil o una perspectiva comercial e incluso una perspectiva penal sobre el derecho, y eso hace que se requiera una especialidad. Entonces, digamos que la Corte lo ha señalado. Y también en su momento la Corte le dijo a la Procuraduría General de la Nación que necesitaba poner el Ministerio Público digamos, en favor de las reglas del trabajo y de protección a las y los trabajadores. Y a partir de ese exhorto, pues la Procuraduría, digamos, sacó todas unas circulares para poner como en funcionamiento a los procuradores en materia laboral. Porque ese fue un llamado de atención, un llamado a las autoridades para que cumplieran. El otro segmento de exhortos ha estado dirigido al Ministerio del Trabajo, ¿sí? Hay una labor, y que creo que los que estamos aquí compartimos esa idea, que es una labor vital en el control de las reglas del trabajo, que es la inspección laboral. La inspección laboral es determinante, incluso hace estas semanas que han habido un poco como en redes sociales, como alerta sobre la mujer que fue sacada por la policía de un local comercial porque estaba exigiendo derechos laborales, y que fue el Ministerio del Trabajo a cerrar el local porque encontró que algunos de sus trabajadores no tenían cobertura de la seguridad social, un poco como que algunos levantaron la cabeza como diciendo que eso no era posible. Es justamente porque en este país no se reconoce que la inspección laboral sí le permite eso. Incluso el Código Sustantivo del Trabajo le permite al Ministerio del Trabajo tener una actividad fuerte en defensa de los derechos fundamentales. Y entonces, y también siempre esto lo señalo en todas en las clases que yo dicto, y es: en el mundo entero, la inspección del trabajo, por ejemplo, ha servido para evidenciar esclavitudes laborales. Ha servido para evidenciar personas que trabajan en maquilas, que no tienen derechos, que están de sol a sol realizando una actividad, que incorporan niños. ¿Por qué? Porque la inspección del trabajo es vital para el cumplimiento de los derechos y sobre todo de los derechos fundamentales. Y digamos, muchos de los exhortos o llamados de atención que hace la Corte al Ministerio del Trabajo tienen que ver con eso. Digamos, están de un lado con el cumplimiento como de las normas básicas del derecho, como pago de salarios, de prestaciones, de vacaciones y demás. Otra tiene que ver con llamados de atención frente a las cooperativas de trabajo asociado. Sobre todo, ustedes encuentran varias decisiones del año 2008 en los cuales efectivamente la Corte encontraba la utilización de cooperativas de trabajo asociado como una forma de encubrimiento de relaciones laborales. Otros también encuentra exhortos frente a casos en los cuales se vulnera la asociación sindical. Entonces, trabajadores a los que no les permite sindicalizarse, y sindicatos a los que los disuelven de forma irregular. Y la Corte Constitucional dice: hay que poner un límite, y el Ministerio del Trabajo es quien debe vigilar que efectivamente se respete y se garantice la asociación sindical. Y lo otro es que también han existido llamados de atención de la Corte frente al Ministerio del Trabajo para que evite la tercerización ilegal, porque encuentra que la tercerización ilegal es como el nido perfecto para la precariedad, ¿no?
Y esa precariedad, pues obviamente es una precariedad que se opone a los principios y a los valores de la Constitución política, y al hacerlo, pues obviamente la Corte Constitucional lo que dice es, espera un momento, usted, Ministerio del Trabajo, tiene que darle prelación a esas quejas, ¿no? Porque esas quejas o esas querellas tienen que ser tramitadas, no pueden ser simplemente presentar una querella y esperar pues que simplemente por la presentación de las querellas eso suceda. El otro punto tiene que ver también, la Corte ha señalado que existen, digamos, algunos segmentos de la población que requieren protección, como son los artistas, y ha pedido que se regule el derecho a la seguridad social de los artistas. El otro que también ha señalado la Corte Constitucional es que se necesita que se garantice la estabilidad laboral reforzada, sobre todo de las personas con capacidades diversas. Entonces le ha dicho al Congreso de la República, ojo, usted tiene que regular esta situación y sobre todo también tiene que regular lo relacionado con las mujeres. Y, digamos, otro segmento también tiene que ver con la seguridad social. La Corte Constitucional ha dicho que en materia de pensión de invalidez y de sobrevivencia y sobre todo de algunos colectivos de personas como las personas con VIH, se requieren unas reglas especiales de seguridad social. Y hace poco salió una decisión que a mí me parece relevante, y es una decisión en la cual una mujer trans, o sea, un hombre que transitó a mujer, decide pedir la pensión con las mismas reglas que los derechos pensionales de las mujeres, y la Corte hizo como un análisis y encontró que efectivamente debían regularse y debían permitirse a esa persona pues pensionarse con la edad de mujer. Igual si es una mujer que transita a hombre, pues debería regularse por las reglas pues de los hombres. Y la Corte lo que le dice al Congreso de la República es que este es un caso que debe ser regulado por el Congreso de la República para determinar cómo las personas con identidades sexuales diversas deben asegurarse en el Sistema General de Seguridad Social, y también llama a hacerlo. El otro aspecto, y creo que en ese sí ha habido avances, en los cuales la Corte ha exhortado al Congreso de la República a regular, tiene que ver con los derechos de las trabajadoras domésticas o las trabajadoras del hogar, porque la Corte ha sido enfática, por ejemplo, en que ellas tenían derecho a la prima de servicios, y ha sido la ley la que ha reconocido, luego del exhorto de la Corte, que efectivamente lo hagan. Digamos que han habido otras también peticiones de regulación que ha hecho la Corte al Congreso de la República, que tienen que ver con el trabajo sexual y el de modelos webcam, que la Corte Constitucional le ha dicho al Congreso de la República que esas regulaciones son necesarias, digamos, en ese contexto. Y también ha hecho un llamado de atención a Colpensiones por la demora en la resolución de los asuntos pensionales. En algunos casos hasta se perdían historias laborales de las personas que habían trabajado y eso perjudicaba a las personas, y entonces efectivamente lo hacían. Y finalmente, para permitirnos hacer la charla en este estudio, también la Corte Constitucional ha señalado que el Ministerio del Trabajo tiene que tener una política que proteja a las personas de discriminación, no solo estando dentro del trabajo, sino en el acceso al trabajo. Porque digamos que estando dentro del trabajo es un poco más, digamos, no digo fácil, pero digamos existen más mecanismos para que las personas puedan defenderse. Pero no sucede lo mismo con las personas que acceden al trabajo y que por discriminación racial, por discriminación de sexo, por discriminación por ideología política, por discriminación por razones religiosas, pues no pueden acceder al trabajo. Y la Corte Constitucional, en un caso que me parece que es muy bonito, es un caso de un trabajador que tenía VIH y se presenta como una vacante en un restaurante, y los del restaurante se enteran por vía de la prestadora de salud que el trabajador tiene VIH y no lo contratan. Y él presenta la tutela y la Corte, digamos, hace ese análisis en ese escenario. Entonces, podemos decir que es muy vasto, muy amplio, como los exhortos apuntan a distintos escenarios colectivos en relación con la huelga, pero especialmente escenarios de derecho individual en relación con las regulaciones de algunos trabajadores. Digamos, eso es como el marco general, pero bueno, ahora vienen pues las preguntas y el diálogo contigo, Ligia.
Stephanie, bueno, Stephanie nos está haciendo hoy el diálogo, doctora Karina, pero yo creo que hay tres cosas muy importantes. La primera es que en el tema de pensiones, que este país sepa que se le ha ordenado con mucha diligencia al Ministerio del Trabajo que se proteja a las personas que tienen discriminación. Y el otro es que huelga, eso ha sido una lucha permanente porque en este ejercicio sindical llevamos años, pero años seguidos de mucha huelga y todavía no se había... todas eran ilegales, todas eran ilegales. Y eso nos llamaba mucho la atención. Este departamento hizo un ejercicio muy grande con la doctora Mary Laura, la doctora Stephanie y con la doctora Miriam para que realmente esto fuera esencial. Nos gustaría sí que nos profundizaran muchísimo más estos exhortos para la reforma laboral, cómo son de indispensable y cuáles son los que realmente vamos a trabajar en el mundo sindical. Bueno, pues que claramente esta no debe ser una tarea de abogados. Y digamos que aquí no hablo como magistrado auxiliar, sino hablo como profesora. Yo considero que pues lo primero que hay que hacer es como identificar un poco cuáles son nuestros verdaderos problemas en el mundo del trabajo y a partir de ahí sí generar soluciones en relación con esto. Hay un artículo que es el 53 de la Constitución Política y ese artículo reclama la existencia de un estatuto del trabajo. Y nuestra pregunta es cómo debe ser ese estatuto del trabajo o cuáles son los elementos mínimos que debe cumplir ese estatuto del trabajo. La Corte Constitucional en distintas oportunidades ha señalado de manera categórica que el Código Sustantivo del Trabajo es un código antidemocrático, por lo que yo les explicaba, fue expedido en estado de sitio. Y el hecho de que sea antidemocrático pues genera que deba hacerse ahora de forma tripartita. Pero ¿cuáles son los elementos esenciales que dice la Constitución Política que debe contener el Código Sustantivo del Trabajo? Pues particularmente los principios mínimos y fundamentales, es decir, tiene que señalar de forma categórica y elevarlos a categoría, en mi criterio de ley estatutaria, los elementos en los cuales debe desarrollarse el trabajo. Y esto es muy importante, creo yo. ¿Por qué? Porque cuando el Congreso de la República eleva a categoría de derechos, digamos, de ley estatutaria que desarrolla derechos fundamentales, algunos principios y subprincipios que incluso la propia jurisprudencia constitucional ha admitido, pues permite mucho más fácil hacer una interpretación sobre los derechos, sobre todo cuando existen dificultades de interpretación frente a algún derecho. Y elevarlos o incorporarlos como derechos digamos, en una ley estatutaria, pues sería muy importante, sobre todo para las y los trabajadores, incluso también para las empresas, pues porque pueden tener certeza sobre los derechos que van a señalar. Y lo otro es identificar cuáles son, yo creo que los problemas que tiene el país tienen mucho que ver incluso con los exhortos que son como la identificación de los casos más relevantes. Entonces nosotros hablamos de que existe en este país precariedad, ¿sí? Y esa precariedad está dada por distintos fenómenos. La Corte ha identificado varios de ellos, ¿no? Tercerizaciones ilegales que impide el acceso a derechos a derechos laborales y también a derecho a la asociación sindical. Incluso la tercerización legal también afecta el ejercicio de los derechos de sindicalización, no de igual forma que la anterior, pero sí de alguna manera los afecta. Lo otro tiene que ver con la existencia de mecanismos jurídicos que se usan para evadir las reglas del trabajo, como pueden ser en el caso que la Corte identificó de las cooperativas de trabajo asociado, pero existen otros que creo que aquí muchos de nosotros sabemos como podrían ser la utilización irregular de contratos de prestación de servicios o contratos comerciales o contratos civiles que en realidad encubren verdaderas relaciones laborales. Otro aspecto que creo que también es necesario determinar y es que la mayoría de las
de las y los trabajadores que existen en este país no existen en la figura de empleador-empleado, sino que muchos de ellos trabajan en la informalidad o trabajan fuera de la regulación del trabajo. Y creo que, por ejemplo, el caso de las modelos webcam es evidente, ¿sí? Son mujeres que trabajan en plataformas digitales, que no se encuentran bajo las lógicas que nosotros pensamos en una empresa determinada o en una empresa particular, pero pues que requieren regulación. Existen, digamos, distintas de pensarse las regulaciones en plataformas, como la figura de la parasubordinación, que me imagino pues que debe estar en el debate de cuál es el tiempo, la intensidad en la cual una persona trabaja en una determinada plataforma, o además, pero digamos que el exhorto que hace la Corte en relación con la regulación de las trabajadoras de modelo webcam, pues debería permitir un poco pensar a la organización sindical cómo plantear salidas para regular ese tipo de trabajos que no son, por ejemplo, el trabajo sexual también, que la Corte Constitucional señala que debe ser regulado de una forma particular. Pues debería también ponerse a pensar. Yo hablaba hace poco con una colega y yo le decía, pues que no es novedoso que una regulación del trabajo tenga regulaciones internas específicas de otros trabajadores. Si ustedes miran las reglas del trabajo, hay unas que están dirigidas, por ejemplo, para choferes, otras que están dirigidas para quienes realizan labores de portería, para quienes realizan trabajos zonas petroleras, es decir, existe la necesidad de hacer una distinción entre unos y otros. Perdónenme un momento. Tranquila, Karina, no se preocupe. Por ahora el público está muy amarrado con estos temas que nos está usted contando, las cifras, los distintos temas que se le ha exhortado tanto al ministerio, a empleadores, a todas las partes. Yo creo que es muy interesante, especialmente al gobierno nacional en temas de Perdón, política es que y demás. tengo una mascota Tranquila. que está muy enferma. Ay, entonces, Dios mío, no me digas. sí, entonces tengo que estar muy pendiente de ella, discúlpenme. Sí, no, tranquila, Doga, adelante, continúa. Bueno, Stephanie, estábamos pendientes de tus preguntas, o sea, yo lo que he intentado un poco es hacer como ese diálogo, pues para que no se aburran solo de escucharme a mí en este escenario, y digamos que lo que he planteado es que estos 57 exhortos finalmente lo que marcan son 10 vías de acción o 10 temas en los cuales debería por lo menos pensarse, es decir, como un piso mínimo, porque los exhortos son obligatorios, es decir, las autoridades deberían cumplirlos. Incluso la Procuraduría tiene un convenio con la Corte Constitucional en las cuales ha identificado desde el año 2010 hasta la fecha cuántas órdenes se le han dado para que ella participe, digamos, pues en el análisis de una cantidad de temas, no sé, de todas las decisiones judiciales desde el 2010 hasta el 2022, y se ha encontrado que de esas han salido 272 que vinculan a la Procuraduría, de las cuales 19 tienen que ver con temas del trabajo. Lo que quiero significar es que existe un llamado a las instituciones para que cumplan las reglas del trabajo, y esas reglas son mínimas, es decir, un primer consenso debería ser el cumplimiento de los exhortos. Ese debería ser, o sea, no decir que hay 10 temas en específico, sino que se tienen que cumplir los exhortos de la Corte Constitucional, porque esos no son negociables. Esa es un orden de la Corte Constitucional a las autoridades. Es la Corte Constitucional la quien exhorta a las autoridades para que lo cumplan. Entonces uno no podría simplemente pensar en que esos son los 10 temas que se deben desarrollar. No, esos son los 10 temas que deben cumplirse. ¿Por qué? Porque tanto el gobierno de la República, y eso también vincula a las empresas, tienen que cumplir los mandatos de la Corte Constitucional. Entonces, digamos que uno lo que debería decir es, no es que existan 10 temas que deben desarrollarse, existen 10 temas que deben cumplirse. Y esos 10 temas que deben cumplirse están incorporados en 57 de la Corte Constitucional. Entonces, digamos, ese como un escenario, porque a veces yo lo que creo intuir de las discusiones es como vamos a hacer una reforma en la que vamos a incorporar los exhortos, ¿no? Es que los exhortos son una exigencia al cumplimiento de una ley que ya existe y de unos principios que ya existen.
Y esto es muy importante porque pues cuando hablamos de derechos del trabajo estamos hablando de un piso mínimo de derechos y ese piso mínimo de derechos es el que tenemos ahora, pero pues obviamente se tiene que discutir cómo se va a ampliar. Si uno empieza una discusión diciendo vamos a incorporar los exhortos, pues simplemente está repitiendo lo mismo que dice la ley. Eso digamos que creo que debe ser claro. Y desde la Corte Constitucional existe como un llamado que han hecho distintas presidencias durante los últimos 6 años al cumplimiento de las decisiones judiciales. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que el 44% de las decisiones de los jueces son llevadas a incidentes de desacato, es decir, que no se cumplen. Y un alto porcentaje de ese incumplimiento tiene que ver con reglas del trabajo. También hablaba con una colega ayer sobre el tema antes de venir con ustedes y eran como cuáles son las soluciones que uno podría pensarse para efectivamente hacer que esto se cumpla, porque a veces nosotros nos llenamos es pensando que mucha letra va a llevar a una discusión diferente en relación con los derechos. Y yo ahí, y esto también lo digo como profesora, pienso en el acuerdo de paz. El acuerdo de paz tiene, no sé, más páginas que la Constitución política. Y es un acuerdo de paz que tiene un cumplimiento bajo, ¿no? Creo que es el 20% de cumplimiento. Entonces, a veces no es solo sentarnos a escribir cosas, sino a pensarnos mecanismos de cumplimiento. Y esta colega, que es ingeniera industrial y abogada, hemos estado siempre pensándonos cómo hacer para que cumplan las decisiones judiciales, porque pues nosotros sí escribimos sentencias muy bonitas y muy chéveres y a la gente le gusta, pero pues lo que necesitamos hacer es que la gente las cumpla. Entonces ya decía que ella tenía una idea y era que al interior del gobierno nacional, ¿sí? Como política de Estado, existieran como unos estamentos dirigidos al cumplimiento de las decisiones judiciales y que hicieran verificación de cumplimiento. Nosotros, por ejemplo, como Corte Constitucional, al interior de la Corte tenemos distintas salas de seguimiento de nuestras decisiones judiciales, por ejemplo, la sala de seguimiento en materia de desplazados, la sala de seguimiento en materia de cárceles, la sala de seguimiento en materia del acuerdo de paz que es reciente. Es decir, existen distintas salas de seguimiento a decisiones judiciales cuando esa no debería ser por antonomasia una labor de la Corte Constitucional. En cambio, el gobierno sí podría hacer un seguimiento al cumplimiento, por lo menos, y en eso el Ministerio del Trabajo debería ser vital, al cumplimiento de estos exhortos. Es decir, el Ministerio del Trabajo no debería ser simplemente una tabla de Excel con qué decisiones hay, cuándo la hizo y en qué va, sino tener profesionales específicos que con medidores particulares nos digan cómo lo van a adelantar. Y entonces un poco, y en esto tal vez me adelanto a resolver como las preguntas, cuando ustedes me dicen es, vengan y expongan los exhortos de la Corte a ver qué de los exhortos debe ir digamos, en estos temas, pues uno lo que debe decir es, todos los exhortos que ordenan al Congreso de la República regular una determinada materia deben ser tenidos en cuenta, porque es un piso mínimo, eso no debería ser parte de una negociación, porque no se puede negociar con las decisiones de la Corte Constitucional, es decir, esas deben ir ahí. Y estos 10 puntos en los cuales yo condensé las 57 decisiones son indeclinables, es decir, lo que debería pensarse o establecerse son los mecanismos para que en el futuro no se vuelvan a presentar esos incumplimientos. Doctora Karena, bueno, gracias. No, efectivamente usted, solo dos comentarios, pregunta rápido para que el tiempo que resta seas tú quien nos puedas dar un poco un acercamiento a esas inquietudes. Y es, buena parte de las discusiones de reforma laboral hoy se tramitan a partir de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales y de subcomisiones que en ellas se han creado, donde, pues claro, hay una parte tripartita, a partir de ella se va a dialogar cómo se transita una reforma, de qué forma, en qué temas, pero me parece muy interesante la observación que usted nos hace sobre esto, más allá de ser negociable o no, son unos mínimos, hay que hacerlos, ¿cierto? Entonces,
¿Cómo también transmito? Bueno, un poco la pregunta es, ¿qué podríamos recomendar al gobierno nacional para que no supeditando o pues no quitándole valor a esta comisión de concertación, pero uno o dos temas que sean los que usted considere, bien sea desde el mecanismo o desde la temática, que deba por lo menos arrancar por allí en la inclusión o en la precisamente puesta en marcha de esos pisos mínimos para que más allá de la reforma laboral que se siga avanzando o negociando, pues estos son temas que precisamente, como usted lo ha dicho, no son negociables y se tienen que poner en marcha. Ese sería como mi primer comentario, pregunta. Y lo segundo, usted hacía precisamente algunas anotaciones sobre exhortos que han habido en materia de huelga, en materia sindical, que por supuesto para los asistentes de este webinar puede resultar sumamente importante. Dentro de ello, ¿dónde recae hoy principalmente, o podríamos decir que hacia dónde deberían las centrales sindicales empezar a apuntar esa exigencia? ¿Más al Congreso de la República, más al Ministerio, o hacia dónde empezamos a exigir el cumplimiento de ese piso mínimo en materia de medidas sindicales? Solo como esos dos comentarios, pregunta rápido y bueno, escucharla, porque realmente el tema nos podría dar, siento yo, que con todo lo que son los 10 temas o los 57 exhortos, nos podría dar acá pues para 3 o 4 horas con usted, pero bueno, lamentablemente el tiempo se nos acorta. Bueno, del primero es cuáles son los mecanismos. Yo siento y creo, y en ese escenario no sé cómo actúa el Ministerio del Trabajo, pero pues yo siento que ahí el balón lo tienen ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque el Ministerio del Trabajo, que es el que está haciendo la coordinación de la mesa, pues debe tener, digamos, y estos 57 exhortos es una labor que se ha hecho, como yo les dije, de forma artesanal, o sea, en las cuales seguramente podrán faltar algunos temas, pues que se hizo fue coger las decisiones y sacar los exhortos. Pero una primera tarea, y creo yo que esa la tiene que hacer el Ministerio del Trabajo, que es quien está ahí, es actualizar esa tabla, ¿sí? O hacer una nueva. Obviamente, esta es simplemente una labor pedagógica interna. Y hacer esa tabla es necesario para que el ministerio sepa de qué está hablando y a dónde está apuntando. Y al hacerlo, establecer cuáles son las reglas indeclinables que tiene la decisión judicial. Porque más allá del exhorto, al interior de las decisiones hay unas reglas. Entonces, lo primero, y en eso creo yo que el balón lo tiene el Ministerio del Trabajo, pues es que él efectivamente tiene que hacer esa tarea. Incluso me imagino que tiene que haber una en la cual a ellos los ha llamado los exhortos, pero el Ministerio del Trabajo debería hacer la tarea de incluso cuando han llamado al Congreso de la República en temas del trabajo y de la seguridad social, que son los que le competen. ¿Por qué? Porque con eso puede tener como unos elementos básicos de análisis de cuáles, y a partir de ahí hacer unos indicadores, cuáles son las órdenes que se pueden cumplir sin necesidad de ir a reforma judicial, a reforma legal, perdón, yo aquí hablando como jueza, a cuáles no deben ir a reforma legal. ¿Por qué? Pues porque hay unos que no. Por ejemplo, hay varios de esos que tienen que ver con propias reglas internas del Ministerio del Trabajo, ¿no? Cómo actualizar el tema de las querellas o de las quejas, cómo hacerlas más rápidos, cómo generar mecanismos para que no se, para que se sancionen efectivamente los casos de violación de garantías de libertad, de asociación sindical, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en esto, y nuevamente lo digo, el Ministerio del Trabajo tiene el juego. El Ministerio del Trabajo es el que sabe cómo son los trámites, cuánto se demoran. Y esto es ultra necesario, Stephanie. O sea, es necesario poner en medición todo. ¿Cuáles son los tiempos en los que se ha demorado una querella desde llegar hasta salir? ¿Cuántas veces han sido sancionadas? ¿Cuántas empresas son las más sancionadas? Unas estadísticas que nos permita tener una situación real y concreta en tiempo real para establecer cuáles son los mecanismos y por qué no han funcionado, ¿cierto? Si es y a partir de ahí hacer diagnósticos, ¿no? No ha funcionado porque los inspectores del trabajo no están bien capacitados, los inspectores del trabajo, además de eso, tienen baja remuneración, cuáles son los problemas que existen para que no se vinculen las órdenes con el cumplimiento de las decisiones judiciales. Es decir, creo que ese es como un primer escenario que ese puede zanjarse en los exhortos, simplemente en el primer análisis, incluso, por ejemplo, circulares frente a, en el
el derecho del trabajo, por ejemplo, nosotros no tenemos regulación sobre la oferta laboral. Todo ha sido por vía de jurisprudencia. Entonces, por ejemplo, y lo digo así como ejemplo, una persona oferta, le voy a dar un trabajo. Si usted está en el Código de Comercio, esa oferta genera una vinculación para las partes. Si usted se incumple, tiene que pagar una sanción. En Colombia no, en Colombia usted le dan una oferta de trabajo, usted llega allá y le dicen, no, mijita, es que usted es muy alta, no, es que usted es muy gorda, no, es que usted es afro, no, es que usted es LGTBI y no pasa nada. Esas regulaciones, por ejemplo, en las cuales tenemos unos vacíos regulatorios muy fuertes que la Corte ha identificado en alguno de estos exhortos que hemos sacado, pues son necesarios establecer dónde y si requieren reforma legal o si pueden ser a través de reformas administrativas. Por ejemplo, circulares o decretos al interior del Ministerio de Trabajo que puedan hacer ese tipo de asuntos y dejarlos exclusivamente los que son necesarios en la vía legal, que ya le corresponderían al Congreso. Por ejemplo, la regulación en materia de seguridad social para las personas trans. Por ejemplo, eso es algo que no están pensados, es decir, el derecho del trabajo tiene que pensarse también en clave de las nuevas ciudadanías y esas nuevas ciudadanías pues están excluidas. Entonces la gente se siente excluida del Código Sustantivo del Trabajo pues porque ahí no está metida, ni están metidos, por ejemplo, los trabajadores que hoy están en la informalidad. ¿Por qué? Porque los tipos de regulación que nosotros tenemos son tipos de regulaciones antiguas basados en criterios de subordinación, pero necesitamos criterios como la parasubordinación que se utiliza en Alemania desde los 70. Y es que si una persona demuestra que tiene más del 70% de dedicación a una determinada empresa, esa empresa tiene la obligación de pagar un porcentaje de la seguridad social de esa trabajadora o ese trabajador, por ejemplo. Y en los casos de plataformas digitales es determinante. Si yo demuestro que presto hasta antes del 70%, pues esa empresa debería cancelar parte de mi seguridad social. Y si presto más del 75%, quiere decir que yo soy una trabajadora exclusiva y que como tal esa empresa debería pagarme la totalidad. Esas son las reglas que digamos que creo que deberían hacer una distinción. Es decir, lo primero que hay que hacer, y no sé si esa evaluación ya está hecha, es mirar los elementos, hacer un buen diagnóstico para no llevar todo a la vía del Congreso de la República. Y creo que los temas gruesos sí deberían estar ahí. Insisto que debería ser una ley, o sea, sí podría pensarse en una ley estatutaria porque desarrollaría el artículo 53 de la Constitución Política y eso pues genera que se requieran mayorías especiales al interior del Congreso, pero también le da mucha más legitimidad al estatuto. Lo segundo, aunque también digamos algunas podrían ser por vía de ley ordinaria, incluso si usted se fija la ley 100 de 1993, es una ley en la que se discutió si debería ser estatutaria y en su momento Carlos Gaviria dijo no, puede ser una ley ordinaria y aún hoy nos regula. Y para muchos es la sacra santa lo que dice ahí, sus principios y demás, pues son determinantes. El lío ahí tiene que ver es más con las conformaciones y cómo es fácil modificarla. Y frente al otro tema, el de la huelga, no sé, ese es un tema que siempre ha sido de mi corazón, la huelga. Incluso en mi tesis de maestría tiene que ver con eso. Yo hice un análisis sobre ideología judicial y yo lo que hice fue coger las decisiones en su momento de ceses ilegales para analizar cuántas de las decisiones que llegaban a la Corte Suprema de Justicia terminaban con ilegalidad y pues era absurdamente alto el porcentaje de ilegalidad. Y digamos un poco de confiar con los jueces y digamos con la justicia, cuando no hay reglas claras puede suceder que es fácil cambiar el enfoque sobre el alcance o la interpretación digamos, de un derecho. Y pienso yo que huelga, digamos, es necesario hacer una distinción, por ejemplo, de cuando una distinción legal, no jurisprudencial, porque actualmente la Corte Suprema de Justicia tiene una regla distinta frente a huelga por incumplimiento del empleador. Pero esa es una distinción que cambia según las mayorías que conformen la Corte Suprema de Justicia. Pero pensaría yo que es necesario establecer como las reglas claras en cuándo es una huelga reivindicativa y cuándo es una huelga por incumplimiento
empleador. ¿Cuáles son los efectos de la declaratoria de ilegalidad de una huelga, no? Porque frente a esos hay unos magistrados que han considerado que la declaratoria de la ilegalidad habilita el despido de los trabajadores, mientras que otros magistrados han considerado que no. Es decir, hay unas reglas que también es necesario identificar en relación con los vacíos de esa regulación y saber si efectivamente se requiere o no pues como una modificación. Por ejemplo, el hecho de que, y en el caso de la huelga de Avianca, el de que no se le permitió a la Central Unitaria de Trabajadores proponer recurso, pese a que la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí les da la posibilidad a las centrales unitarias de ejercer esa labor de representación, creo yo que también habría que hacerla. Eso, digamos, no sé si contesto tu pregunta, porque entiendo que Sí, esto un va a las dos poco. o no. Sí, un poco, digamos que hay muchas dudas frente a lo sindical, el de huelga es uno de ellos, digamos, es uno de los que más genera duda por el tema de los servicios esenciales, la huelga en el sector público, pero digamos que creo que lo que la doctora Carena hoy nos plantea sobre este tema y además también sobre lo que encontramos por un lado en Corte Constitucional, pero también Corte Suprema, nos invita a que planteemos una seria discusión y un serio análisis como movimiento sindical frente a este tema. No, doctora, Sobre solo todo, devolverle la palabra para que, no, exacto, para que tú cierres tranquila y le devuelvo la palabra a Ligia. Adelante. no, Stephanie, yo ahí lo que pienso y frente a eso es que hay que actualizar con los convenios de OIT y sobre todo con las recomendaciones y que hace el Comité de Libertad Sindical, que yo creo que es, digamos, que es como la línea, o sea, la línea que debe cumplirse. O sea, yo creo que el Comité de Libertad Sindical ha sido clarísimo en muchos temas en los cuales las cortes aún siguen siendo un poco como temerosas en la aplicación, ¿no? Entonces, la Corte Constitucional aplica la teoría del margen de apreciación y la Corte Suprema de Justicia considera que no hay vinculancia de esas decisiones. Sin embargo, yo creo que ese también es un camino por el cual pues pues debería pensarse el análisis, porque además eso nos habla del respeto. Es que finalmente digamos, desde la organización de las y los trabajadores, lo que se pediría no es algo, podría empezarse por reclamar el cumplimiento de los elementos que ya se encuentran previstos tanto en el Comité de Libertad Sindical, en los convenios internacionales, como en las decisiones judiciales. Y pues siempre, y esto lo digo en todos los escenarios en los cuales me invitan a hablar sobre este tema, y es que el interés de las y de los jueces es que cumplan las decisiones judiciales. Y parte de esto, y parte del cumplimiento de los exhortos y del análisis de esto, es que la Corte Constitucional sí está interesada en que los jueces en que se cumplan las decisiones de los jueces, no solo las decisiones, y ese también debería ser un análisis que podría pensarse hacerse a futuro sobre un diagnóstico de cuántas, porque no existen las estadísticas, de cuántas de esos incumplimientos a decisiones judiciales tienen que ver con pretensiones en temas del trabajo y cuáles son las más recurrentes. Porque eso qué querría decir, pues que existe un segmento de trabajadores y de temas en específico que hoy son los más vulnerados. Y hay algo cuando yo estaba viendo las estadísticas para venir aquí a esta charla que miraba, y es que la mayoría de las personas que acuden en temas del trabajo a la jurisdicción constitucional son hombres. La mayoría son de la tercera edad. Y también eso está dentro de los elementos de las personas que tienen dificultades, capacidades diversas. Y eso nos hace pensar además que podría existir una restricción de acceso a la administración de justicia de las mujeres, específicamente, por ejemplo, o de los hombres que están en la ruralidad. Y esto también es necesario identificar. Es mecanismos con los cuales ese trabajo que nosotros lo pensamos desde la ciudad también debe ser digno en otros escenarios como el campo, ¿no? Porque aquí todos estamos en la ciudad y en el clave de la ciudad y en las plataformas digitales y demás, pero parte de desconcentrar las ciudades y de hacer, digamos, vida digna también tiene que ver con que en los sectores rurales se tengan reglas claras y de cumplimiento de las relaciones laborales. Ese apunte final, doctora, cuando decimos, bueno, este es el que más querella, no siempre es precisamente porque es el que más
lo padece, sino porque hay unas brechas también en el acceso a la justicia, que es otro de los temas que nos traen en inquietudes. El tema de acceso a la justicia, también hay exhortos frente a ese tema de mecanismos y demás, pero bueno, Sí, no, yo de verdad me ahí puedo te cierro, Stephanie, preguntando. sobre ese tema, porque es que Adelante. son tantos temas que uno no los puede coger en Sí, una hora. Pero sí, mira, no, en tema de acceso a la justicia, yo siempre lo digo en mis clases a mis estudiantes, y es, fíjense que la primera como mecanismo de tutela que existió en este país fue la demanda laboral, porque una demanda laboral la puede presentar cualquier persona sin abogado. Es más, la puede presentar verbalmente. Simplemente es ir a donde un juez a decirle, mire, a mí me están debiendo esto y esto y esto, y el juez tiene que hacerlo, y de acuerdo con las regulaciones del trabajo tiene que resolverlo en 10 días. Sin embargo, hoy nos encontramos con otra realidad. Y no solo eso, sino que además nos encontramos con otras más diferentes, y es que existen derechos que no se pueden litigar fácilmente en la jurisdicción ordinaria, y que la vía es la jurisdicción constitucional. Por ejemplo, esa discriminación de acceso al empleo. No existe un mecanismo. El tema, y hace también unos años con Luciano lo hablábamos, y era el tema de debería existir un mecanismo de protección como una tutela especial para el fuero sindical, ¿cierto? Que también es un fuero antidiscriminación, sin necesidad de pasar por el tema del fuero especial, que está pensado también para corto tiempo, pero que en realidad puede demorarse un montón. Los porcentajes para resolver la ilegalidad de los ceses en la Corte Suprema de Justicia también son altos. Mientras no tengamos una justicia rápida, y lo que yo digo es no llenemos el papel de tinta, mientras no tengamos pensados mecanismos eficaces para hacerlas cumplir. Porque como dice Gargarella en su sala de máquinas que aplica constitucional, y yo se lo aplico al laboral, nada hacemos con cambiar todas las reglas del trabajo si nuestra sala de máquinas sigue lenta. Si tenemos el mismo motor que no se aceita, necesitamos aceitar el motor. totalmente de acuerdo. Yo le entrego la palabra a Ligia, doctora Bueno, Casellas. En lo personal, soy una palabra suya, muchas gracias, y yo creo que nos deja tocados para seguir discutiendo el tema. Gracias, Ligia, te entrego la palabra. Muchas gracias. bueno, Gracias. qué alegría poderla tener aquí, doctora Carena. Yo estaba muy emocionada por este webinar y realmente nos fue muy bien, porque yo creo que sacamos las conclusiones esenciales. El primer consenso es el cumplimiento de exhortos. Los temas gruesos y profesionales están allí, por lo tanto, estos son un primer piso. Y qué bueno que me respondió como realmente estábamos en la duda de si el Estatuto del Trabajo, entonces, ¿cómo lo desarrollaríamos? Pues usted nos dice una ley estatutaria que desarrolle la Constitución política, y creo que nos quedó muy claro lo de huelga, y el último tema, como dice Stephanie, pues nos da unas luces muy grandes al mundo sindical. Esperamos sí seguirla teniendo en este webinar. Este es el primer webinar al cual, y en una época ya de Natilla y Buñuelo en Navidad, pero sí creemos que para enero será una de las primeras intervenciones también de la doctora, porque hay muchas normas, hay muchas leyes hoy en el Congreso de la República, y ese diagnóstico que usted nos dice es muy importante, y eso lo estamos haciendo a través del departamento. Tiene que ser, digámoslo, acompañado de su ejercicio, doctora. Muchas gracias, una feliz tarde, y gracias a Stephanie, excelente webinar, gracias al equipo jurídico Alice y Miriam, y a las y los que nos acompañaron, y por radio, pues nos acompañaron más de 200 personas. Entonces, muchísimas gracias. Buenas tardes, muchas Es un gracias. excelente ejercicio. Buenas tardes. Bueno, hasta Gracias. luego. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego, muchísimas gracias. Gracias, doctora, a usted por asistir. Feliz tarde. Siempre era Chao. bienvenida. Muchas gracias. Sí. Chao. Hasta luego.